Bien, vamos a un tema que nos preocupa mucho. Las líneas 4 y 4A del Metro de Santiago operarían completamente recién a fines del año 2020. Esto debido a la gravedad de los daños tras las manifestaciones. A la fecha, 7 estaciones han resultado completamente quemadas, 18 parcialmente quemadas y hay 93 con daños. ¿Cómo afecta a los santiaguinos el no contar con este servicio? ¿Cómo van esas labores para rehabilitar el Metro de Santiago? Vamos a conversar de esto con Patricia Galilea, académica de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. A ver, la verdad es que después de lo que se dijo ayer, la radiografía es peor de lo que esperábamos. Se había hablado de marzo del 2020, ahora ya se habla de fines del 2020. ¿Por qué tantos meses más? ¿Qué tan dañado está el Metro de Santiago? Bueno, al principio la verdad es que tuvieron que hacer un catastro de los daños y los daños pueden ser más graves de lo que se pensaba en un principio. También han habido más daños desde el comienzo. Las estaciones siguen siendo quemadas, por ejemplo, Baquedano sigue siendo quemada cada vez que hay manifestaciones. Entonces, por supuesto que eso va retrasando todas las obras que van avanzando, se retrasan producto de lo mismo. Y los daños en la línea 4 son muy graves. Pueden haber daños estructurales en las estaciones. ¿Por qué esas líneas resultan más dañadas? ¿Porque en el fondo hay más actos vandálicos en simultáneo? ¿Porque la forma de la línea hace que un incendio se propague más rápido? ¿Eso en el fondo se sabe? ¿Hay luces? No, yo puedo pensar qué es lo que podría pasar. Son líneas que van en altura, son líneas que son de fácil acceso a la línea y tanto a la estación, mientras que las estaciones de la línea 1, de la línea 6, de la línea 3 van subterráneas. Por lo tanto, van más protegidas a lo largo de su estructura que las estaciones que van en altura o a superficie. Las estaciones, por ejemplo, de la línea 2 están protegidas de cierta forma por una carretera. La parte que no está tan dañada, la línea 4 también. Pero cuando ya salen de la carretera y van por superficie, por las calles, están más expuestas. En zonas donde también no tienen tanta protección policial como tuvieron otras estaciones en su minuto. Ya, y que fueron revandalizadas, etcétera. Claro. Bueno, hubo hasta, hay como unos tours. Como turismo. Sí, como unos tours de ir a ver cómo quedó el metro. Ahora, uno se pregunta en una ciudad como Santiago, ¿cuánto se puede resistir sin tener esta cantidad de estaciones disponibles? Yo no sé, ya, la 4 y la 4A deberían estar para fines del 2020. La 5 entiendo que también está con bastantes daños, pero se ha ido rehabilitando, aunque todavía estamos muy por debajo de un umbral óptimo para que más o menos el la ciudad metro funcione bien. Actualmente está funcionando a un 30% de capacidad, 40% de capacidad, y es difícil que logre aumentar si es que se sigue vandalizando y, por supuesto, si es que esas líneas que llevaban una gran cantidad de pasajeros no se vuelvan a integrar a la red. ¿La línea 4 y 4A en lo que está dañado representa qué porcentaje del metro? No me sé los flujos actuales, pero si nosotros vemos los flujos que usaba Metro, eran más del 1.000.000 de viajes ida y vuelta, y ahora estamos llegando a 400, 300, pero con todas las líneas que ya están sin todo estaciones. Lo que se ha podido ir rehabilitando. Claro. Y bueno, lo que pero no es cosa de ir dañado. a Tobalaba y darse cuenta cómo está de vacío comparado con cómo era Tobalaba antes de todo esto. Ya, este es un tremendo impacto, por eso te decía yo, me cuesta imaginar cómo de acá a fines del 2020 la gente va a seguir operando. Yo no sé si hay algo más que hacer, se han puesto buses de reemplazo para tratar de equiparar o hacer el mismo recorrido de metro, pero por la superficie, pero igual la gente nos sigue diciendo en los paraderos que se está demorando, no sé, si antes se demoraba 40 minutos, hoy día se está demorando 2 horas. 2 horas, sí. Entonces realmente es un impacto a la calidad de vida muy importante. en lo cotidiano muy importante, de ida, de vuelta, que es peor incluso. Porque aquí estamos hablando de familias que ya se tienen que o levantar más temprano, acostar más tarde, que no alcanzan a manera a los hijos. Lo que se está haciendo actualmente es poner más buses. Ya no quedan más buses. ¿De dónde sacamos más buses? Si ya han sacado buses rurales, han sacado buses por todos lados, pero lo que falta todavía es darle más prioridad a los buses de la calle. Actualmente nosotros tenemos pistas solo bus que no son respetadas. Incluso se está construyendo la autopista Vespucio Oriente y se dejaron de fiscalizar las pistas solo bus. También tenemos corredores, tenemos muchas alternativas de darle prioridad al transporte público para que con la misma cantidad de buses podamos dar más vueltas. ¿Y eso por qué no se ha hecho hasta este momento? Porque eso es un tema de gestión más bien, no se trata de construir infraestructura para darle prioridad a los buses. Hay infraestructura en algunos puntos y donde no hay, me imagino que tendrá que ser parte de la voluntad o respetar lo que está delimitado y pintado en las calles, ¿no? Porque eso implica quitarle prioridad al auto. Y eso implica como parte de, a mi forma de verlo, como parte de toda esta revolución o de toda esta queja de equidad, es que también tenemos que entender que las calles son de todos y deberíamos darle prioridad a quienes las ocupan de manera más eficiente.
que en el caso puede ser los buses, como también pueden ser las bicicletas. Claro, lo que pasa es que esa es una discusión que hemos tenido siempre, en el fondo, en Santiago, que es una ciudad súper compleja. Pero hoy día me cuesta entender que haya una duda cuando vemos que los grandes afectados han sido los usuarios de metro, que hoy día sí se tienen que desplazar en buses y que por lo tanto los buses tienen una mucha mayor demanda que la que tenían antes. No sé si hoy día está tan equiparada, digamos, la discusión y el automovilista podría decir, no, es que yo merezco el mismo trato o el mismo uso que un bus, cuando todos somos conscientes del daño que se ha hecho al transporte capitalino. Bueno, pero es una decisión que tiene que tomar la autoridad, que nosotros, por el lado de los expertos de transporte, estamos esperando que lo tome, porque realmente es necesario que los buses tengan prioridad y es necesario también como ciudadanos que nos demos cuenta que los buses tienen que tener prioridad. O sea, si yo veo en la calle un bus que no ha podido pasar porque le tengo que yo ceder el paso, yo tengo la prioridad, yo puedo parar y que el bus pase. Van 80 personas en ese bus, en mi auto probablemente vamos 1 o 2 personas. Y otra medida que también se puede implementar, como comentaba, son las bicicletas. Muchos de los viajes en Santiago son menos de 5 kilómetros, ida de casa a trabajo, a estudio, y si nosotros empezamos a promover un modo más sustentable, más saludable, quizás podemos cambiar el aumento de autos y por un modo que ocupa menos espacio. Bueno, eso se ha ido viendo. El tema es que ahí también hay una deuda de infraestructura donde se ha ido avanzando, se está tratando de conectar mejor, pero todavía hay tramos donde o no hay ciclovías o llegas a un punto y la ciclovía se termina, la gente no tiene dónde dejar su bicicleta. No sé cómo se puede avanzar en eso más rápido de lo que ya se ha ido avanzando, porque ya mucha gente anda en bicicleta. Sí, pero por ejemplo Las Condes instauró unas ciclovías bastante, entre comillas, baratas, sin tanta inversión en infraestructura, que es más bien pintar y poner cierta separación con los autos, que se pueden aplicar de manera más rápida en las vías donde se estén movilizando una gran cantidad de bicis y protegerlas del flujo vehicular. Ahora, volviendo al tema del metro, ¿cuánto va a comprometer la situación actual lo que ya estaba en carpeta, digamos, las nuevas líneas de metro? La línea 7, que es esta paralela a la Alameda, que podría de alguna manera descomprimir la línea 1. ¿Tú crees que debería repensarse a futuro qué líneas se hacen y cuáles no? Lo pregunto por los daños de lo que hay que reparar. Y lo pregunto también por la ecuación, en el fondo, madura que yo siento hay que buscar entre lo que estamos dispuestos a pagar y lo que estamos dispuestos a recibir como servicio. Porque inevitablemente si hacen más líneas de metro, me imagino que la tarifa va a subir. Y lo que ha motivado, o que fue al menos la gota que rebalsó el vaso en este caso, fue efectivamente una alza de tarifa. No sé si se puede seguir construyendo metro pensando en mantener las tarifas actuales. Es una buena pregunta. Yo creo que eso es algo que tiene que evaluar Metro, que no me corresponde a mí responder, pero sin duda yo creo que como ciudad tenemos que pensar qué es lo que queremos y cómo vamos a solucionar esto. Si la solución va por construir más metro, que jamás le va a alcanzar a todos y que nos vamos a demorar un montón en recuperar, o si vamos a darle la prioridad que necesitan los buses, las bicicletas, que son modos más económicos, que son más rápidos, son mucho más resilientes para este tipo de problemas. O sea, ¿tú desdramatizas si es que no se construyeran las futuras líneas de metro? Porque hay como... Yo creo que la prioridad la tienen las que están destruidas ahora de todas maneras. No, claro. Porque son líneas que mueven mucha gente. La línea 5, la línea 4 son muy... No, ¿y cómo vamos a construir otras si estas no están? Exacto. Pero pensando en que eso quedara subsanado, después tú crees que hay que pensar, y ya ni siquiera pensando en el gasto que hay que hacer para reparar, sino que pensando en el tema de las tarifas, hay que repensar si es que es metro la forma de seguir avanzando. Es que yo creo que hay que meter más cosas en la balanza, en la ecuación. Por ejemplo, las autopistas. ¿Ya? ¿En qué sentido? La inversión en autopistas es súper grande. Nosotros subsidiamos harto las autopistas. Y esas autopistas van para autos particulares generalmente. Ya, pero esas ya están construidas o tú dices de acá a futuro. De acá a futuro. Queremos invertir tanto en autopistas. ¿Qué ponemos en la balanza? ¿Cuáles son las más importantes? Eso lo tenemos que definir como comunidad. Ahora hay unas necesidades inminentes en términos que la zona poniente, la zona sur de Santiago, necesita movilizarse de una manera eficiente. Ellos no tienen el acceso a auto que tiene la zona oriente, por lo tanto, ellos necesitan transporte público o de bicicleta o de algo para movilizarse y allá deberían estar los esfuerzos. Cuando uno construye autopistas, en general, los grandes usuarios son la zona oriente, que tiene otras formas de movilizarse. Claro. Y que además se replica en el fondo la desigualdad. Exacto. Entonces yo creo que aquí en la ecuación hay que meter a todos, no solamente el transporte público, sino que como autos también tenemos que sufrir un poquito. Ahora, ¿ese transporte público debiese seguir siendo como es o ya debiésemos estar hablando, por ejemplo, de un transporte público estatal? Hay varios que ya señalan que en países desarrollados muchas veces es el Estado el que se hace cargo y que este es un rubro donde falta más presencia. Nosotros tenemos un modelo muy exitoso estatal que es el metro. El metro es una empresa estatal.
¿Y no debiese eso extenderse súper a los buses, por ejemplo? Además, en esta lógica de que esté mucho más comunicado una cosa con la otra y que terminemos realmente viendo esto como una red. Porque al final igual uno hace la diferencia entre el Transantiago, que le han querido cambiar el nombre, pero no sé si ha resultado, yo creo que no, y el metro. Uno tiende a verlo como dos cosas distintas. Aquí pero son lo mismo. Son lo mismo, pero la gran aspiración es que todos entendamos que es lo mismo. Pero para eso también me pregunto si no tiene que cambiar la administración y básicamente tener buses que sean estatales. Mira, en las operaciones de buses hay exitosos y no exitosos, estatales y privados. Todo depende del modelo, no hay una receta infalible, todo depende de cómo se lleva a cabo, los incentivos son súper importantes, los castigos también, entonces todo depende de cómo se lleva a cabo. Yo tengo entendido que ahora lanzaron ayer la licitación nueva para... está yendo por fin avanzando esa licitación para los operadores de buses. Si es conveniente o no que Metro se instale en una operación que para él es nuevo, tiene grandes desafíos, pero también cosas que son muy buenas. Por ejemplo, la intermodalidad bus-metro no es tan buena. O sea, cuando Metro realiza sus estaciones y ver dónde están los paraderos, él no define dónde están los paraderos. Pero quizás esto podría ayudar mejor tener a integrar. Claro, quizás la integración podría ayudar a una operación mucho más virtuosa entre ambos modos. Pero también tiene desafíos distintos. Metro está acostumbrado a operar como reloj sin que nadie lo moleste por sus vías. Y en cambio la operación en las calles es distinta porque los buses no tienen preferencia. Los buses están en el taco. La operación como ha sido hasta ahora también ha sido bien disímil entre un operador y otro. Hay algunos que funcionan súper bien y hay otros que funcionan pésimo y que ha costado mucho incluso sacarlos como del mercado o de la oferta. Me imagino que eso se debiese corregir de alguna forma con estas nuevas bases de licitación. Pero algunos apuestan porque el cambio deba ser más radical y porque ya no se pueda dejar a manos de privado algo que es tan sensible, sobre todo en una ciudad como Santiago, tan compleja como el transporte público. ¿Tú no tienes definida en el fondo cuál sería el mejor modelo? Yo no me atrevería a decir ahora cuál es el mejor modelo, pero sí me atrevería a probar. Quizás no hacer que todo el transporte público de Santiago sea estatal, pero se podrían probar algunas líneas. Porque Metro ha demostrado que es una empresa eficiente y por lo tanto podrían haber más empresas estatales también eficientes de la misma forma. Pero no me atrevería a hacer un modelo Big Bang, nuevamente un cambio completo de todo, sino que trataría de ir probando, porque también eso le da, cuando uno ve los modelos de teorías de contrato, los incumbentes tienen mucho poder en este caso, son poquitos operadores, si uno se va, queda una zona entera sin ningún abastecimiento. Entonces, si tú tienes por lo menos al Estado con algunas líneas, se vuelve más atractivo, hay una mayor competencia quizás. Ahora, unos dicen eso, el tener el transporte estatal. Tú me dices que hay de los dos tipos de transportes exitosos en el mundo, los que están a manos del Estado, pero también a manos de privados. Pero tú me dijiste algo que a mí me parece que es fundamental y clave. Me dices, los castigos, los incentivos y los castigos son fuertes, digamos. Yo no sé si en el fondo en Chile podemos aspirar a eso, porque lo que uno ha visto es que los primeros contratos que se suscribieron, que se fueron corrigiendo, eran más bien de manga ancha, con los incentivos mal puestos. Daba lo mismo si las micros subían o no subían pasajeros, después eso se fue corrigiendo, y daba lo mismo si un operador tenía, por ejemplo, en buenas condiciones a sus trabajadores, por ejemplo, cumplía con las frecuencias en las que tenía que pasar. Yo siento que el Estado chileno ha sido débil respecto de las exigencias a los privados que han operado los buses. O sea, yo creo que estamos aprendiendo y que en los contratos se ha ido aprendiendo que sí hay que exigir en términos de calidad de servicio sobre distintos operadores, porque los chilenos somos muy pillos también para encontrar cómo... El resquicio. Encontrar un resquicio para pagar menos o para ahorrarse ciertos costos. Entonces, han ido aprendiendo a poner ciertos indicadores importantes que también se ocupan en otras partes del mundo. Pero bueno, yo creo que acá la intervención, por ejemplo, de una empresa estatal en alguna zona podría ayudar a que haya mayor competencia. Patricia, para ir finalizando, hoy día venía escuchando en una radio y decían que el sistema de transporte capitalino está funcionando con una evasión en torno al 50%. Ya estábamos en índice, sobre todo en el Transantiago, en el metro no, pero en el Transantiago, en un índice cercano al 30, han fluctuado entre el 25, el 30, hasta el 32, en algún momento llegamos. ¿Puede un sistema de transporte funcionar con un 50% de evasión? Pienso si no se está incubando una situación que va a ser grave en algún momento financieramente para que el transporte esté... Sí, los operadores ya lo están resintiendo. Los operadores están... ¿Y eso podría derivar en qué? Bueno, si los operadores, por ejemplo, no les sale rentable la operación y no obtienen mayor subsidio, eso va a ser algo que sin duda puede hacer que el operador decida dejar de funcionar, por ejemplo. Ahora yo me imagino que van a haber conversaciones y se les entregará más subsidio. El tema del subsidio también es algo que formalmente se discute poco en Chile. Tiene una mirada que no es muy bien vista el subsidio. Cuando se planificó el Transantiago se planificó sin subsidio.
Y yo creo que esa es una conversación importante. El subsidio operacional al transporte público es muy importante en las grandes ciudades del mundo. Generalmente hay subsidio, el orden es de las grandes ciudades como Singapur, Londres, en fin, tienen 70, 80% de subsidio operacional. Nosotros no alcanzamos ni al 30% de subsidio operacional. Entonces, esa es una discusión. Si queremos un transporte de calidad, debiésemos también invertir en el subsidio al transporte público, que es una discusión que yo hasta ahora no la he visto, más allá de que si pasa por el Congreso o no pasa por el Congreso, que se le da un subsidio, y siempre con un tinte de que feo que le estemos dando subsidio, cuando es un subsidio súper progresivo, porque quienes ocupan más el transporte público son las personas que no tienen auto, son las personas que se movilizan de esa forma. Bien, pues ojalá que en algún momento se pueda hacer esta discusión en profundidad cuando la cabeza esté un poco más fría y haya que, por un lado, aquilatar las consecuencias que han tenido estas manifestaciones sobre el transporte, sobre la evasión, sobre los daños al metro, pero también seguir proyectando para el futuro, cómo evitar esto y ver qué pasa con las tarifas, que fue uno de los temas detonantes. Así que nos queda mucho por hablar. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, Patricia. Que te vaya muy bien. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos.